bien. Buenas tardes todas. Am, yo les estaba diciendo a Teresita y Claudia que hemos estado viajando y llegamos a la medianoche anoche y estoy un poquito cansada, entonces ojalá que salgan las palabras bien. Si las palabras no salen muy bien, muchas disculpas. Pero hoy vamos a estudiar a una mujer que se llama Claudia. Claudia. Ella era la esposa del Pilato y todos creo que sabemos quién era Pilato. Más tarde les voy a explicar. Vamos a estar en Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Y vamos a estar, bueno, más empezando con el versículo 11. Pero el versículo de memoria es de un salmo, Salmo 9:1. Salmo 9:1. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Lo voy a repetir. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Bueno, de esa mujer Claudia, la Biblia no nos da la Biblia el nombre de ella, pero los libros de la historia de los judíos dicen que su nombre era Claudia Prócula. Era una nieta de César Augusto. Si podemos recordar, César Augusto promulgó un edicto. Este fue hace años, antes de esta historia. Él promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado, que consistaba de un censo y para pagar también los impuestos, pero todos tenían que volver a su propia ciudad. José y María tenían que volver a Belén porque José era de la casa y familia de David. Y ahí nació Jesús. Pero este fue César Augusto. Y ella, Claudia, se consideraba una princesa romana. Y un poquito de ella. Y es muy interesante y quiero que escuchen bien. Ella fue considerada la última defensora de Jesucristo antes de su crucifixión. Lo voy a repetir porque es muy importante. Claudia fue considerada la última persona para defender a Jesús antes de su crucifixión. Bueno, su matrimonio fue arreglado con Pilato. Ellos se casaron y Claudia llegó a Palestina con su esposo cuando él llegó a ser gobernador de Judea. Pilato era de Judea. Bueno, los libros de historia dicen que ella llegó a ser una seguidora de Jesucristo y por eso la llaman la última persona para defender a Jesús. Un poquito de Pilato. Pilato llegó a ser gobernador de Judea en el año 26, y este fue 26 años después de nacer Cristo. Y en esta época, este fue más o menos cerca de cuando Cristo estaba por empezar su ministerio. Y se dicen que Pilato, y sabemos de leer la palabra de Dios, que era un hombre sin misericordia y un poquito un hombre cruel. Pero vamos a ver también que a él le llamó mucho la atención este hombre, Jesucristo. Y Pilato no quiso que él muriera y él no quiso hacer una decisión para matar a Jesús. Pero como parte de sus deberes de Pilato, él era gobernador, él se fue a Jerusalén durante la Pascua judía y su responsabilidad era mantener paz y orden porque llegaron miles y miles de personas para la Pascua. Y también encargarse de todo lo legal. Él estuvo encargado del lado legal de la Pascua cuando Jesús estuvo acusado de blasfemar a Dios. Y Claudia estuvo con él parte del tiempo durante el juzgado de Jesús.
pero dice que fue algo muy prohibido que las esposas acompañaran a sus esposos cuando ellos estaban trabajando. Pero Claudia había tenido que pedir permiso para estar cerca de su esposo. Y yo creo que también ella quería estar porque tenía mucho interés en Jesucristo. Y ella quería saber lo que pasaría con Jesús, porque todo el mundo sabía de él, de sus milagros, de su trabajo, pero también sabía que él tenía oposición. Entonces ella estaba al lado de su esposo durante la Pascua y la Pascua siempre duraba semanas. Pero como vamos a ver, ella no estuvo presente cuando Jesús se presentó ante Pilato para ser juzgado. Es muy probable que antes de la Pascua, Claudia había escuchado que Jesús vendría a Jerusalén. Y el día de su entrada, y podemos recordar, una semana antes de la crucifixión, su entrada, durante su entrada, hubo una tremenda manifestación de entusiasmo popular. Él era una persona muy popular. El pueblo lo recibió como un rey, si podemos. Esta es la semana de las palmas, creo que se llama. Es probable que Claudia pensaba que él no merece la muerte. Y todo el mundo sabía que los religiosos estaban buscando a Jesús para acusarle de algo y para matarlo. Pero no, él no hacía nada contra la ley. Todo lo que Jesús hacía era denunciar el pecado y exhortar a la gente a portarse rectamente en el temor de Dios. Pero él dijo que la salvación no dependía de la ley. Y eso es donde la gente se puso, o los religiosos mayormente se pusieron bravos. Bueno, él no tenía un mal mensaje y todo el mundo sabía que los religiosos tenían mucho en contra de Jesús. Y como dije, había miles de personas, peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Ellos estaban queriendo ver y escuchar a Jesús y mucha gente llegó para curiosidad, para ver cómo es este hombre. Y ahora vamos a ver cómo pasó, qué sucedió. Y vamos a ver Mateo, el capítulo 27. Vamos a empezar con los dos primeros versículos. Mateo 17, versículos 1 y 2. Dice Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Si podemos recordar en Mateo 26, Jesús fue arrestado, pero ¿cómo sabemos? Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, Judas. Y primeramente, Jesús fue llevado frente a la Corte Suprema de los judíos para acusarlo, pero ellos no podrían encontrar nada en contra de Jesús. Después lo llevaron donde Caifús, el sumo sacerdote, y él no pudo encontrar nada en contra de él. Entonces lo mandó donde Pilato, el esposo de Claudia, y lo mandaron atado. Dice que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. Había mucha gente allá en el consejo contra Jesús con el propósito de matarlo. Y también dice en otros libros que los religiosos habían presentado muchos testigos falsos para condenar a Jesús. Fabricaron historias, fabricaron mentiras en contra de él. Bueno, Pilato, el esposo de Claudia, iba a ser el juez final. Y Claudia, su esposa, sabía esto. Bueno, seguimos, no vamos a leer Mateo 27:3 a Dios porque relata el suicidio de Judas, porque Judas sentía culpable por entregar a Jesús a las autoridades. Entonces vamos a leer Mateo 27, el versículo 11.
Mateo 27:11. Y ahora Jesús está frente a Pilato y todos esos hombres, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban. Había, no sé, cientos de hombres esperándolo. Dice Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, ese Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y ahora Pilato tenía la responsabilidad de juzgar el caso contra Jesús y él tenía que hacer una decisión. Jesús estaba frente a Pilato y tenemos que saber y entender que él estaba cansado, estaba solo. ¿Por qué estaba solo? Porque todos sus discípulos le habían abandonado. Ni había uno que se quedó con él. El concilio quiso su muerte y todo estaba en las manos de Pilato. Bueno, y en esta época Jesús ya había llevado 3 años y medio en su ministerio y él fue un hombre muy popular y también bien conocido por todo el mundo. Y yo estoy segura que Claudia y Pilato habían escuchado sus mensajes, bueno, todo el mundo sabía de sus milagros, que él resucitó unas personas de entre los muertos. Todo el mundo sabía esto. Jesús había sanado gente, había echado demonios de las personas y había levantado unas personas de entre los muertos. Esos hechos fueron publicados por todas partes y muchos de los judíos creyeron que él era el Mesías. Bueno, Claudia Pilato también escucharon todas estas actividades y yo creo que ellos no podían olvidar de sus milagros y sus actos, lo que él había hecho para la gente. Ellos no encontraron a Jesús culpable de las cargas que pusieron los religiosos y vamos a ver más tarde de esto. Entonces, cuando leemos cuando Jesús se presentó frente a Pilato, fue la mañana de su crucifixión. Todos los judíos religiosos llegaron temprano de la mañana. Y Pilato no deseaba condenar a Jesús, pero él quiso, como vamos a leer, él quiso de que si fuera posible, le iba a soltar y dejar libre. Pero Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, tú lo dices. Bueno, vamos a leer Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Segundo, porque todos estaban ahí acusándolo, todos. Y siendo que él fue acusado por todos los príncipes y los sacerdotes y por todos los ancianos, él no respondió nada, no dijo nada. Bueno, Mateo 27:13 y 14. Mateo 27:13 y 14. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y es obvio que Pilato le iba a preguntar, Jesús, ¿no sabes tantas cosas terribles y malas que testifican contra ti? Y Jesús no contestó nada. Por supuesto que él sabía todo, él es Dios, él sabía todo. Pero también Jesucristo sabía lo que iba a pasar por la tarde en este mismo día. Y dice que Pilato se maravillaba mucho. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él sabía que Jesús no tenía una culpa de nada. Y le fue una sorpresa que Jesús no quiso defenderse, porque generalmente un hombre que es inocente dice algo, que yo no soy culpable, yo no hice nada, pero porque eso no fue normal. Mateo 27, porque quiero comentar también que tras esta historia vemos el soberanía de Dios. Dios es soberano.
vemos la perfecta voluntad de Dios sobre toda esta historia. Vamos a leer Mateo 27, 15 al 18. Mateo 27, 15 al 18. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fue costumbre durante la fiesta de la Pascua que el gobernador de la región tenía el poder de soltar un preso, de dejar un preso libre y, que decir que ya no tiene culpa de nada. El otro preso era Barrabás. ¿Quién era él? Bueno, según Marcos 15:7, dice que él era preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Él era un homicidio, había matado gente. Pilato sabía que los religiosos de los judíos arrestaron a Jesús porque ellos tenían celos para su ministerio, más que todo porque Jesús fue una persona muy popular. Mateo 27:19 dice, Mateo 27:19, y aquí entra su señora. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí está Pilato sentado, contemplando qué iba a pasar, qué iba a hacer. Y le llegó una carta de Claudia, su señora. Y seguro que Claudia estaba preocupada. Las noticias le habían llegado la noche antes que Jesús iba a ser juzgado frente a su esposo. Y es seguro también que ella había hablado con su esposo en cuanto a Jesús es inocente. Ella recordó que Jesús no era hombre normal y que no había hecho nada. Todos los informes que ella había escuchado y que todos habían escuchado de él eran buenos, que no había hecho nada. Eso sería la muerte más cruel. Eso es lo que seguro que estaba pensando. Esta noche ella expresó seguro sus sentimientos a su esposo y ella se acostó. Y parece que ella tuvo un sueño que dice que le ha padecido mucho esta noche. No nos dice nada de este sueño. Por la interpretación es que Dios dirigió este sueño diciendo que no había pecado Jesús y que estaba inocente y que ella tenía la responsabilidad de ir y avisar a su esposo que no debe morir este hombre. ¿Por qué? Porque era hombre justo. Ella tenía que meterse una vez con la decisión de su esposo. Y una cosa interesante que los comentarios dicen que la esposa del juez no tenía derecho de meterse en las decisiones de su esposo. Y ella sí estaba metiéndose en esta decisión de qué hacer con Jesús. Fue algo prohibido. Ella podría morir. Era una posibilidad que le iban a matar por haber mandado esta carta a su esposo. Pero ella arriesgó todo para aconsejar a su esposo una última vez que no matar a Jesús. Claudia sabía muy bien cómo era su esposo. Era un poco cruel. Los comentarios dicen que Dios había mandado el sueño a Claudia y que ella era una mujer buena, una mujer justa y una mujer probablemente una seguidora de Jesús, porque todo el mundo había escuchado de Jesús, había escuchado su mensaje. Ella había visto a su esposo matar gente y puede ser que nunca había dicho algo, pero esta vez ella dijo: yo tengo que decir algo, tengo que mandar algo para avisar a mi esposo que no
mate este hombre justo. Y parece que Pilato tenía valor de la opinión de su esposa Claudia porque él leyó la carta, pero últimamente la presión política le, le ganó. Y ahora, como repito, vemos la voluntad de Dios en toda esta historia, aunque para mí sea una historia triste, pero vemos la voluntad de Dios en todo. Bueno, Mateo 27, voy a leer 20 al 24. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban, aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que él hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él estaba diciendo que yo no veo nada con él, nada mal con él, pero lavó las manos, pero de todos modos, él tenía culpa de hacer la decisión. Vemos que Pilato escuchó a los sacerdotes ancianos y la multitud, y ellos gritaron, crucifíquelo. Y muy francamente, Pilato no tenía que escuchar a ellos. Esa fue su decisión para hacerles caso. Y él tenía el poder de soltar a Jesús, pero no lo hizo. Y Pilato preguntó, ¿qué mal ha hecho? Es cierto que él estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y en versículo 24 dice que inocente soy yo de la sangre de este justo. Otra vez, él llama Jesús un justo. Allí dijo, la culpa es de vosotros. Bueno, sabemos cómo termina esta historia. A pesar de todo, vemos la perfecta voluntad de Dios. Pilato no hizo caso a su esposa, pero ella habló con el propósito de defender a Jesús. Y repito, ella fue la última y la única persona para levantarse y defender a Jesús. Aún sus discípulos abandonaron, todos abandonaron a Jesús en este último momento. Es interesante que, y yo nunca había pensado esto, pero en segundo de Timoteo, Pablo menciona una mujer que se llama Claudia. Y casi todos los comentarios dicen que es posible que esta era Claudia, la esposa de Pilato, que después de pasar la muerte de Jesucristo, sabemos que después de esto la iglesia primitiva empezó a crecer y crecía y crecía y crecía rápidamente. Y es muy posible que ella era la Claudia de que Pablo está hablando en 2 de Timoteo 4. Pero de todos modos, ella es un ejemplo para nosotros y hay lecciones que podemos aprender. Y hay varias lecciones, algunas que son, hay algunos que son largas, algunos que no son largas. La primera lección es, Dios nos exhorta a defender la fe. Dios nos exhorta a defender la fe. Nuestro versículo de memoria es Salmo 9:1. Este es un salmo que David escribió y David dijo, él estaba orando, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Yo contaré tus maravillas. Este fue un salmo que Dios dijo a Dios, Dios, yo he hecho una decisión de decir a otros de tus maravillas. Sabemos que testificar es una decisión y hemos hablado de estas lecciones, hemos hablado mucho. Testificar es una decisión para compartir nuestra fe con otros. En el libro de Pedro,
Leemos 1 de Pedro 3:15. Y ese me gusta mucho, este versículo. 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro estaba escribiendo a los creyentes en varias ciudades y los creyentes estaban viviendo bajo mucha, pero bastante persecución. Y él les estaba exhortando que siempre estén listos a defender la fe y a dar razón de la esperanza que tienen. Eso es lo que Claudia hizo. Ella había hablado a Pilato antes del juzgado y seguro que ellos habían hablado porque estaban del mismo sentimiento de que Jesús fue inocente. Ella se acostó y tuvo un sueño pesado. Fue Dios hablando a ella. Y de todos modos, ella arriesgó todo, incluyendo su vida, cuando mandó una carta a su esposo, porque estaban allá todos los sacerdotes y todos los ancianos y todos los religiosos presentes, y todos sabían de quién vino la carta. Esta exhortación de Pablo es para nosotros también. Es que nosotros debemos estar preparados para dar respuesta a los que nos pidan acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Y cuántas veces no aprovechamos de las oportunidades de testificar o oportunidades de defender la fe? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué creen ustedes en esta iglesia? ¿Qué respuesta damos? ¿O qué hacen ustedes en esta iglesia? ¿O qué creen ustedes? Y debemos decirle, la Biblia nos dice que debemos estar listos a defender la fe que tenemos en Jesucristo. Bueno, esta es la primera lección. Otra lección, que no ceda a la presión de los demás. Y esta es una lección de Pilato. Proverbios 4, 14 y 15. Proverbios 4, 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Está diciendo que no debemos meternos en lo malo. Esta es una lección de Pilato. Él no encontró a Jesús culpable de nada. Y muy francamente, la decisión de soltar o Barrabás o Jesús fue exclusivamente la decisión de Pilato. Él dijo, él es inocente, pero él dejó que otros le influyeron a su decisión, a pesar de que él sabía lo que era correcto. Pero otra vez vemos, yo repito, vemos la perfecta voluntad y la soberanía de Dios en todo esto. Pero ¿cuántas veces cedemos a la presión del mundo para no testificar? O no hacer la decisión correcta por causa de la opinión de otros. Puede ser la presión, la influencia de familia o de amigos, o, yo no quiero ofender, entonces no voy a decir nada. ¿Cuántas veces? Bueno, 1 Corintios 1, 23 al 24. 1 Corintios 1, 23 al 24 nos dice que nosotros, y eso es Pablo diciendo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que estaban predicando. Y dice, pero para los judíos el evangelio es tropezadero, y para los gentiles, y somos gentiles, yo soy un gentil, es una locura. Está hablando de hoy en día, porque el mundo hoy día piensa que el evangelio es una locura. Segundo de Timoteo 2:12. Segundo de Timoteo 2:12 dice, si le negaremos, él también nos negará. ¿Cómo somos? ¿Dejamos que otras personas nos presionen para tomar decisiones que sabemos que o están en contra de lo que Dios quiere
o son decisiones incorrectas. Saber lo que es correcto y que es la voluntad de Dios y no hacerlo es desobediencia y es pecado. Lo voy a repetir. Si nosotros sabemos que algo es correcto o si sabemos que algo es la voluntad de Dios, es algo que Dios quiere que hagamos, pero decidimos no hacerlo, es desobediencia y es pecado. Bueno, otra lección. Dios usa personas insignificantes. Dios usa personas insignificantes. Y bueno, el versículo que voy a leer me gusta mucho. 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso quiere decir que Dios va a usar gente que no significa mucho, gente que no está muy, un famoso predicador o no es el pastor. Dios va a utilizar la persona que está dispuesta. Claudia era mujer y en esos tiempos, como sabemos, ella no era una persona importante. Según la ley, ella no pudo influenciar las decisiones de su esposo. Sabemos que ella quiso defenderle a Jesús y que había hablado con su esposo que Jesús era hombre inocente y hombre justo. Sabemos esto. Es una lección para nosotros que Dios va a utilizar a las personas dispuestas a defender la fe. Y repito, ella fue la última defensora de Jesús antes de que fuera crucificado. La única que todavía creía en él dentro de un grupo de incrédulos. Y este incluyó sus discípulos. Sus discípulos lo abandonaron. Dios utiliza cualquier clase de mujer. Dios habló a Claudia y cuando se despertó, ella estaba turbada. Dios reveló la verdad, que Jesús era hombre justo, que ella había sabido esto antes, pero ella tenía que hablar de lo que sabía. Ella le pidió a su esposo, ay, por favor, que deje libre a este hombre Jesús. Es hombre justo. Pero nadie prestó atención y su esposo no le hizo caso. Pero de todos modos, ella habló. Es seguro que después ella dijo, ay, mi esposo no me escuchó, no, ¿por qué hablé con él? Porque no me hizo caso. Y yo creo que muchas veces yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban en casa y como que eran jóvenes o adolescentes y les predicaba yo y me parecía que estaba hablando con la pared porque no me obedecieron, no me contestaron. Yo creo que todos hemos pensado así de vez en cuando. Pensamos que nadie me hace caso, pero en los ojos de Dios. Cada uno de sus hijos es importante. Él nos ama. Y es nuestra responsabilidad hablar de Cristo y defenderlo si nos hace caso o no. Hay que hablar a sus hijos de Cristo. Si les hace caso, es su decisión de ellos. Pero es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo. Y puede ser que unos de ustedes piensen, ay, yo no puedo hacer nada aún en la iglesia para el Señor. Yo no estudié la Biblia, no, yo no sé enseñar. Ay, yo no tengo dinero para, ay, bueno, no me alcanza el dinero, no puedo dar mis ofrendas. Dios quiere usarnos. Usted puede orar, usted puede animar a alguien, puede llamar o visitar a una persona enferma. Puede invitar a una persona a tomar un cafecito. Puede invitar a una persona a venir a la iglesia contigo. Dios nos usa cuando estamos dispuestos. Dios escogió o escoge el débil para avergonzar el fuerte. Bueno, la segunda lección es más o menos como las otras dos. Cuando Dios nos habla, hay que escuchar. Romanos 10:17 dice, cuando Dios habla,
Voy a repetirlo. Cuando Dios nos habla, hay que escuchar. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos habla. Dios nos instruye en su palabra. Y cuando Él nos habla por medio de su palabra, debemos escuchar. Segundo de Timoteo 3:16 es un versículo conocido. Segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claudia escuchó a Dios por medio de un sueño y vamos a hablar un poquito más de sueños. Claudia no tenía toda la Biblia. Dios le habló por medio de un sueño un poco pesado y puede ser que Dios le instruyó también que vaya y que diga este mensaje a tu esposo. Ella lo hizo. Dios le dijo hacer algo y ella lo hizo. Ella obedeció a Dios. Él dijo a ella, Dios dijo a ella hablar y ella habló. Ella obedeció. Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos habla y cuando es algo que debemos hacer, hay que hacer caso y hay que hacerlo. ¿Cuántas veces que Dios nos habla y no prestamos atención? Tal vez llega una oportunidad que Dios provee y no hacemos nada al respecto. En 1 de Samuel 15:22, la palabra de Dios nos dice que obedecer es mejor que sacrificio. Y puede ser que nosotros estamos sacrificando mucho a Dios, estamos sacrificando dinero, tiempo, familia, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Puede ser que leemos la Biblia. Hay gente que lee la Biblia, hay gente que es fiel en la iglesia, hay gente que da ofrendas, pero hay gente que no vive obedeciendo a Dios porque piensan que sus obras, lo que están haciendo, son más importantes. Pero muy francamente, Dios no quiere nuestras obras. Él quiere nuestro corazón, porque dice que es mejor la obediencia que sacrificio. Entonces, podemos sacrificar sin obedecer. Hay que obedecer y la obediencia trae sacrificio. Bueno, la siguiente lección yo decidí incluirlo porque hoy día hay muchas ideas sobre, y la lección es en forma de pregunta. ¿Dios sí o no nos habla hoy día por medio de sueños? ¿Habla Dios a nosotros hoy día por medio de los sueños? Bueno, hay iglesias, hay sectas que dicen que sí, hay que dice que no. Y un sueño, hubo veces en la Biblia que había sueños, alguien estaba advertido de un peligro o lo que debe hacer. Hay varios sueños, visiones y pesadillas en la Biblia, cuando Dios habló a las personas. Claudia tenía un sueño un poco pesado. Es obvio que su sueño era un mensaje de Dios, porque el mensaje era información acerca de Jesús, que Él era hombre justo. Y el mensaje era que no hay que hacerle daño. Bueno, y escuchen muy bien en esto. En la Biblia, Dios habló por las personas por varias maneras. Y los voy a nombrar y voy a repetir. La razón fue que ellos no tenían la palabra de Dios en total. Tenían la ley, pero no tenían la palabra de Dios en total. Entonces Dios le habló por sueños, por visiones, por mensajes escritos en la pared. Habló por medio de los profetas. Hubo pocas veces cuando Dios mismo, con su propia voz, habló con hombres. Él habló por ángeles y una vez Dios habló por medio de un burro. ¿Recuerdan esto? Hoy día tenemos la Biblia
completa. Y es toda la palabra de Dios. Y así Dios habla. Cuando estamos leyendo la Biblia, Dios nos está hablando. Pero por el otro lado, yo no quiero decir que Dios definitivamente no habla hoy por medio de sueños hoy, porque hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis en la escuela dominical donde estamos asistiendo. Hechos 2:17 dice, en los postreros días. Esos eran los días como inmediatamente antes de que venga Cristo para rescatar la iglesia y llevarnos al cielo. Dice, en los postreros días, dice Jesús, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice igual en Joel 2:28. Esos Hechos 2:17 y Joel 2:28. En Eclesiastés, la Biblia habla mucho de sueños, mucho. En Eclesiastés 5:7, Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Jeremías 22:32. Jeremías 22:32 dice, he aquí dice Jehová, y estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacer errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo repito, hoy día, de cada uno de ustedes y de mi persona, tenemos la Biblia entera, completa. Los sueños nuestros pueden venir de tres fuentes, de Dios, por medio de su palabra, de Satanás y de nuestra mente y nuestra imaginación. Primeramente, los sueños deben venir de mi mente. Dice Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Este dice que una persona que tiene la mente demasiado ocupada con quehaceres, con problemas, van a tener sueños. Y con mucha información en la cabeza, puede soñar de ellos durante la noche. Y ha sido probado que si uno acuesta con un problema del mismo día, a lo mejor va a soñar de ese problema de noche. También puede venir de Satanás. Los sueños pueden venir de Satanás. Primero de Pedro 5:8. Yo les he dicho este versículo muchas veces. Primero de Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Puede Satanás inyectar ideas y sugerencias en nuestra mente? Sí, puede. Y yo tengo un buen ejemplo de eso. Hace unos años, era hace muchos años, aquí en los Estados Unidos, había dos pastores. Eran como de 25, 30, 35 años, no me acuerdo bien. Ellos dijeron a su congregación que Dios les había hablado por medio de un sueño. Y los dos tenían el mismo sueño, que Dios les había dado poder de pisar serpientes venenosas y que no les iba a pasar nada. Este fue un sueño de Dios, entre comillas. Y entonces ellos tenían una caja muy grande, y esa es una bobada para mí, pero ella los hizo. Una caja grande con serpientes venenosas. Y ellos dos iban a entrar, y iban a pisar y quedarse allá, y no les iban a pasar nada. ¿Qué piensan ustedes que pasó? Murieron los dos. Murieron los dos. Eran serpientes venenosas. ¿De quién vino ese sueño? ¿Vino de Dios? Yo no creo. De ninguna manera, yo no creo. Vino de Satanás. Y la última vez que los sueños vienen de Dios, vienen de su palabra.
Dice Hechos 2:17 y Joel 2:22, en los posteros días, los ancianos van a ver visiones y sueños de Dios. ¿Estamos en los últimos días? Yo no sé, pero yo sé si soy anciana y yo no he tenido sueños, nada, todavía. Y si por si acaso los tengo o tendré, les voy a avisar inmediatamente, pero hasta ahora, y créame, soy anciana, no me han dado Dios sueños. Bueno, pero si no estamos en los últimos días, ¿cómo nos habla Dios? Él nos habla por medio de la palabra de Dios. Es la palabra completa y terminada, escrita por Dios. Y repito, segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura, y yo pondría, toda la escritura es suficiente para nuestras vidas. Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir nosotros en justicia. Dios tiene toda la respuesta para cada uno de ustedes y para mi persona. Y está en esta palabra, la Biblia. Él no necesita hablarnos por sueños. No hay necesidad. Y siempre me preguntan, y yo he pensado mucho de eso, pero, ¿qué hay de esos grupos que están en el mundo que nunca han tenido una Biblia? Ellos nunca han escuchado de alguien predicar. ¿Y qué de ellos? Un tribu en la África. Yo adivino que podrías haber tribus en Colombia, en los alrededores, en las montañas, allí cerca de, muy arriba en el río Amazonas, que nunca han escuchado de Dios. ¿Será que Dios los puede hablar en sueños? Yo digo que es posible. Por eso yo no quiero decir que Dios nunca, nunca, nunca habla por sueños hoy día. A mi persona y a cada uno de ustedes no hay necesidad de hablarnos en sueños, porque tenemos la palabra de Dios. Un tribu mm, creo que se llama Papua Nueva Guinea. Ellos viven y ni han visto una persona que no es de ellos. Ellos no tienen la palabra de Dios. Dios podría hablarlos a ellos por medio de una roca si quiere. Él es Dios y Él puede decir o hacer lo que quiere. Pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios y no hay necesidad de sueños. Y yo les voy a contar, si yo estoy desanimada o si yo tengo un problema, y si estoy turbada, yo no voy a acostarme para esperar que me hable Dios por medio de un sueño. Yo voy a abrir mi Biblia y voy a leerlo porque la palabra de Dios tiene la respuesta para todo problema que usted y yo podemos tener en la Biblia. Y Dios habla por medio del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor predica la Biblia. Dios puede hablar por medio canciones, las canciones que cantan la Biblia. Esos himnos que estamos cantando al principio del estudio están llenos, llenos, llenos. Estas canciones de la palabra de Dios. Y Dios nos habla por medio de su palabra. Bueno, les aviso, como digo, si yo voy a tener sueños, no sé si estamos en los últimos días, pero así dice la palabra de Dios. Bueno, la siguiente lección, Claudia mostraba una fe activa. Claudia mostraba una fe activa. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe activa es una fe que hace algo. Jesús había estado llevado frente a varias personas para ser juzgado y nadie quiso defenderlo. Nadie excepto una mujer que tenía una fe activa. Porque fe activa es si usted ve algo y hace algo para remediarlo. Esa es una fe activa. Fe sin obras está muerta. Podemos tener fe, pero nunca tener una fe activa. Es compasión para trabajar y hacer algo. Es obedecer y depender de Dios. Bueno, la próxima
lección es Dios es un Dios justo. Y no solamente ella, Claudia, pero en el versículo, creo que 24, sí, y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Los dos llamaron a Jesús justo. Y Jesús, Dios, es un Dios justo. Salmo 25:8. Salmo 25:8 dice, bueno es y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Claudia dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este justo. Ella sabía que era hombre justo. Quiere decir que él es justo. Él es igual con cualquier persona, y nos trata a todos igual. Salmo 11:7. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Él es perfecto y todos sus caminos son justos. Él es santo. Y también ser justo quiere decir que Dios castiga el pecado. Y es verdad, Dios castiga el pecado. Bueno, y la última lección que quiero decir es, hemos hablado mucho de esto, Dios es soberano. Este viene de Colosenses 1:16. Dios es soberano. Esta lección es tan importante para nosotros, especialmente con este estudio. Y quiere decir que Dios siempre está en control. Lo que Él hace es, y lo que lo que Él permite es perfecto. Y nunca podemos dudar de su voluntad. Esta historia es triste porque nos relata cómo fue juzgado Jesús. Fue algo muy injusto. Él era hombre perfecto, nunca pecó, pero era la perfecta voluntad de Dios. Y voy a mencionar todo lo que Dios permitió. Él permitió que Pilato llegaba a ser gobernador de Judea y juez para juzgar a Jesús. Eso fue la perfecta voluntad de Dios. Claudia se casó con Pilato. Era la perfecta voluntad de Dios. Jesús fue acusado, fue castigado y condenado para morir. Triste y una injusticia que decimos nosotros y que era, pero fue la perfecta voluntad de Dios. Claudia recibió un mensaje de Dios por medio de un sueño. Este fue de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Ella advirtió a su esposo, no condene a este hombre justo. Y él no le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? Porque fue la perfecta voluntad de Dios. Ellos fabricaron muchos testigos que dijeron cosas falsas en contra de Jesús. ¿Por qué? Dios lo permitió. Era la perfecta voluntad de Dios. Pilato fue influenciado por todos los demás, aunque él supiera que Jesús era hombre justo, inocente. Era la perfecta voluntad de Dios. Jesús fue condenado y él murió en la cruz. Y Dios permitió toda esta historia para darnos a nosotros, la salvación gratuita por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús fue inocente de pecar. Él nunca pecó. Él es perfecto, es Dios, pero Él murió en la cruz por mis pecados, por sus pecados. Hay veces cuando permite Dios cosas en nuestras vidas que son difíciles, para hacer su perfecta voluntad. Y hay veces que no son cosas buenas, son cosas difíciles y difíciles de aceptar. Pero hay veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y yo estoy segura que Claudia estaba pensando, ¿por qué aún hablé con mi esposo? No me hizo caso. Pero ella tenía que defender su fe y defender a Jesús. Se tiene que creer lo que
Dios nos deja pasar, que es perfecto. Lo que pasa en mi vida y en su vida, aunque sea algo difícil, es perfecto. Salmo 115:3, Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Toda esta historia, toda esta historia de la injusticia y todo como fue tratado a Jesús, pegado, maltratado, fue permitido por Dios, porque Dios está en control. Bueno, esta mujer Claudia solo apareció un solo versículo en la Biblia. Era la esposa del gobernador. Era una mujer prácticamente sin un puesto importante. No tenía derecho de entrar en la decisión de un juzgado, pero lo hizo. Por medio de un sueño, ella estaba preocupada, turbada, fue revelado por su sueño o le hizo saber o asegurar lo que ella ya sabía, que él era hombre justo. Ella fue importante porque ella era la última y tal vez la única defensora, o sea, la única persona para defender a Jesús antes de su muerte. Ella arriesgó su vida para hablar y defender sus creencias en Jesús. Y para mí es interesante que los discípulos habían pasado 3 años y medio con Jesús. Y en la última hora lo abandonaron. Ellos habían visto todos los milagros. Ellos habían visto la gente sana, los muertos. Había 3 personas que él se levantó de entre los muertos. Ellos habían visto con sus propios ojos y lo abandonaron, ellos todos. Pero Claudia no. Claudia no. Ella no lo abandonó, sino habló por él. Ella no se cayó. Ella tenía que avisar a su esposo. Yo no sé si Pilato leyó la carta en voz alta con todos estos hombres. Es muy posible, porque lo hizo muy claro que él no estaba de acuerdo. Ella era un ejemplo de fe proclamando la inocencia de Jesús. Y otra vez repito, los comentarios dijeron que en 2 de Timoteo 4:21, que después de morir Pilato, ella llegó a ser ayudante de Pablo. Es muy posible que así pasó, pero no sabemos porque la Biblia no nos dice. Pero de todos modos, era una mujer especial, un ejemplo para nosotros que sigamos defendiendo la fe que tenemos en Cristo. Y como dije también, a la vez, Dios estaba trabajando y estaba haciendo su perfecta voluntad de llevar a su hijo morir en la cruz. Él es soberano y aunque los detalles de esta historia sean desagradables, para los creyentes era todo hecho y permitido por Dios. Y así termina la historia de Claudia. La única, repito, la única y la última persona a defender a Jesús antes de su muerte en la cruz. Ella, para mí, es un buen ejemplo de una persona que sabía lo correcto y se puso de pie y dijo que yo voy a defender a este hombre justo, voy a defenderlo. Y lo hizo. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mujer Claudia. Señor, te damos gracias por la historia de ella, aunque sea un solo versículo en la palabra de Dios, nos puede decir tanto de ella y con la fe que ella tenía, que era tan lista a defender la fe y defender a Jesucristo. Te damos tantas gracias por este ejemplo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que podamos ponernos de pie y defender la fe que tenemos. Y Señor, que no podemos ceder a la presión de otros, que muchas veces lo hacemos. Señor, te damos tantas gracias
que tú nos hablas por medio de tu palabra, que podemos estar ah, todos los días leyendo tu palabra y escuchando tu voz y sabiendo que tú nos hablas por medio de la palabra de Dios, la completa palabra, tu palabra, completa y terminada. Te damos tanta gracias, Señor, por esto y porque tenemos libertad de religión en los países donde estamos viviendo. Y pedimos, Señor, por los países que no pueden tener una Biblia, no pueden asistir a un culto, no pueden ayudar en la obra, tienen que esconderse. Señor, te damos tantas gracias por la libertad que tenemos para defender la fe que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a defender la fe que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Señor, que tú eres un Dios soberano, que tienes control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Señor, que tú tienes control de todo y es para nuestro bienestar. Gracias, Señor. Gracias, tantas gracias tenemos por la salvación que tenemos en Jesucristo y porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer en el futuro. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.